Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Antes de concluir el capítulo 14 de Apocalipsis y pasar al capítulo 15, quiero resaltar brevemente lo que vimos al final de la lección anterior, no solo por la importancia de su contenido y lo que eso significa para todos los creyentes, sino también porque allí se resume la esencia de este ministerio, simiente de Abraham. Centren su atención en el verso 12. Busquen capítulo 14 de Apocalipsis y miren el verso 12. Les daré un momento para buscarlo. Esto es importante. Apocalipsis 14, verso 12. Debido a que este verso tiene un impacto tan grande en los seguidores de Cristo, ahora y siempre, voy a leérselos. En varias versiones de la Biblia en inglés, quizás tengan una de esas en la mano, porque quiero que vean que no hay discordancia entre los traductores de la Biblia sobre su significado. Comencemos con la Biblia completa judía. Aquí es cuando se necesita perseverancia por parte del pueblo de Dios, aquellos que guardan sus mandamientos y ejercen la fidelidad de Yeshua. En la King James dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están ellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La NAB: aquí está lo que sustenta a los santos que guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús. La New American Standard: aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús. La Nueva King James: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y finalmente la Young's Literal Translation, que se las recomiendo a todos porque, aunque la redacción suena un poco rara, ellos ponen mucha atención a los tiempos verbales y eso es importante en la Biblia. Aquí está la persistencia de los santos, aquí están los que están guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiero que noten la consistencia y la falta de ambigüedad en todas esas traducciones. Vemos que el pueblo de Dios, los creyentes, son descritos aquí como los que guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús. A menudo se dice, erróneamente, que en el Nuevo Testamento, cuando oímos la palabra mandamientos, ya no se refiere a la ley de Moisés o a los 10 mandamientos, sino a los mandamientos de Jesús. Aun si ese fuera el caso, que no lo es, aquí se dice específicamente que son los mandamientos de Dios. Y la obediencia a estos es acompañada en la siguiente frase: con la fe en Jesús. Entonces, como solemos ver en Apocalipsis, se habla por separado de Dios y de Yeshua, o mejor dicho, se habla separadamente de Dios Padre y de Dios Hijo. Así que claramente el término mandamientos de Dios se refiere a la ley, a los mandamientos que Dios le dio a Moisés. La honestidad intelectual exige que no sea otra cosa. Una vez más, esto concuerda perfectamente con lo que Cristo nos dijo en Mateo 5, cuando señaló que no solo no había abolido la ley, sino que Él esperaba que sus seguidores la obedecieran y le enseñaran a otros a hacerlo. Y quiero reiterar que obedecer la ley no nos dará salvación. Solo la confianza en el Mesías Yeshua puede hacerlo. Sin embargo,
Como Cristo lo explicó de forma tan cuidadosa y explícita en su Sermón del Monte, nuestra confianza, nuestra fe en Él, debería despertar una devoción más profunda en nosotros para obedecer los mandamientos de su Padre, la ley de Moisés. Ese debería ser el resultado de nuestra fe cristiana. Y la medida en que nos propongamos obedecerlos, y de hecho lo hagamos, determinará dónde encajamos en el orden o la jerarquía de la sociedad del reino de Dios. ¿Estaremos nosotros entre los más grandes de entre los santos de Dios o entre los más pequeños? Pero aquí en Apocalipsis también descubrimos que nuestra aceptación y comprensión de la ley y los profetas tendrá mucho que ver con el modo en que Dios nos ve y qué tan firme se mantendrá nuestra fidelidad a Él en los últimos tiempos, a medida que se intensifiquen las persecuciones contra nosotros. Sin duda, no somos capaces de cumplir la ley en tiempos modernos, en la medida en que podía cumplirse en tiempos antiguos, al menos parcialmente, porque no hay templo ni sacerdocio. Dios lo sabe. Por lo que nuestro trabajo como creyentes es tratar de esforzarnos por alinear nuestro ser y nuestra conducta con la intención o el espíritu de cada ley, especialmente cuando seguir la letra de esa ley es sumamente impráctico en nuestra cultura, quizás hasta ilegal o incluso imposible, por lo que debemos mirar el espíritu de la ley. Continuemos con Apocalipsis 14 y volvamos a leer los últimos pasajes. Comenzaremos en el verso 13 de Apocalipsis capítulo 14. Seguramente ya están allí, pero si no, está en la página 1546, si tienen la Biblia completa judía. Apocalipsis 14, a partir del verso 13. Luego oí una voz del cielo que decía: Escribe, bienaventurados los muertos que mueren unidos con el Señor, de ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, ahora podrán descansar de sus esfuerzos, porque las cosas que han logrado van con ellos. Entonces miré, y delante de mí había una nube blanca. Sentado en la nube había alguien parecido a un hijo de hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Otro ángel salió del templo y gritó al que estaba sentado en la nube: «Empieza a segar con tu hoz, porque ha llegado la hora de segar. La mies de la tierra está madura». El que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel que estaba a cargo del fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada: «Usa tu hoz afilada, y vendimia los racimos de uvas de la vid de la tierra, porque están maduras». El ángel blandió su hoz sobre la tierra, vendimió las uvas de la tierra y las arrojó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por 200 millas. El verso 13 dice que quienes mueran en el Señor, refiriéndose sobre todo a los que mueran en los tiempos finales, serán bienaventurados. Y lo serán porque, según dice el versículo, ahora podrán descansar de sus esfuerzos. Y como los dos versos anteriores tratan de las severas persecuciones y tentaciones que sufrirán los creyentes en los tiempos finales, especialmente cuando el anticristo asuma el poder, se deduce que el verso 13 se refiere a esos sufrimientos. En resumen, la muerte será un bienvenido alivio para los adoradores de Dios,
debido a lo que pasará con nosotros en la tierra, comenzando con la exigencia de tener el número 666 en nuestro cuerpo para poder comprar o vender en lo que sin duda será una sociedad sin efectivo, controlada por el gobierno. Quiero hacer una pausa para destacar algo que he mencionado antes y que en este contexto es apropiado traer a colación. Es claro que la tribulación que sufrirán los creyentes en esos pasajes de Apocalipsis durante el tiempo que el anticristo está en el poder es horrible. Es un tiempo en que la muerte será recibida con agrado por los seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué pasó con el rapto? Según los adeptos al rapto pretribulacional del dispensacionalismo, una doctrina muy aceptada en el cristianismo moderno, los creyentes no deberían siquiera estar presentes para padecer tales degradaciones y sufrimientos. ¿Qué pasó con el rapto? Estos pasajes muestran claramente que los creyentes están vivos en ese momento y sufren durante ese tiempo, y reciben consuelo de Dios para perseverar y no rendirse ante todo eso. Esta es una de varias razones por las que no puedo aceptar la noción de un rapto pretribulacional que se lleva a los creyentes al cielo para evitarles sufrimiento a manos de la maldad de los hombres. Ya hemos leído varios pasajes que se refieren directamente al sufrimiento de los creyentes antes y durante el tiempo del reinado del anticristo. No podría ser más específico. Yo parto del siguiente principio. Dios salva a su pueblo, que considera inocente, de la ira que Él derrama desde el cielo. Pero no tiende a salvar a ese mismo pueblo de la opresión y el sufrimiento causado por la maldad desenfrenada en la tierra. En vez de eso, el Señor tiende a ver esa opresión y esa persecución como una oportunidad. ¡Qué curioso! Una oportunidad para que demos testimonio de nuestra fe, para que seamos purificados en el fuego del sufrimiento, como lo fue nuestro Salvador. Por eso, no concibo que Dios arrebatará a los creyentes con antelación, sino que lo hará justo antes del juicio del sexto sello. Es posible que los creyentes que se mencionan en el capítulo 14 sean nuevos creyentes que llegan a la fe después del rapto. No es imposible, pero no se nos insinúa nada al respecto. Y por tanto, es solo una especulación. O más seguramente, esa especulación es un intento de que la doctrina del rapto pretribulacional sea algo razonable. De modo que lo que yo aconsejo es lo mismo que los profetas y hasta el mismo Cristo aconsejó. Estén preparados. Sigan el lema de los Boy Scouts. Siempre listos. Prepárense mental y espiritualmente para enfrentar lo peor. Y si resulta que, por la misericordia de Dios, seamos sacados de este planeta y no tengamos que afrontar el holocausto de la maldad humana que se avecina, ¡aleluya! Pero si no somos sacados y nos dejan aquí para experimentar esto, como parecen estar indicando estos versículos, estaremos equipados para persistir y no cuestionar ni tropezar en nuestra fe. El versículo 14 dice que Juan ahora ve a alguien como el Hijo del Hombre, Yeshua el Cordero, que viene en una nube,
Esto por supuesto hace referencia a la profecía de Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Seguí observando las visiones nocturnas y vi venir con las nubes del cielo a alguien como un hijo de hombre. Y se acercó al anciano y fue llevado a su presencia. A él le fueron dados señorío, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su señorío es un señorío eterno que no pasará. Su reino es uno que nunca será destruido. Curiosamente, también encontramos esta idea en el Evangelio de Marcos, aunque está más directamente asociado a los últimos días. En Marcos 13, versos 21 al 27, leemos esto. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, ahí está, no le creáis. Aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán señales y prodigios con el propósito de engañar, si es posible, a los elegidos. Pero vosotros estad alertas. Os lo he dicho todo de antemano. En aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en el cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con tremendo poder y gloria. Enviará sus ángeles y reunirá a su pueblo escogido desde los cuatro vientos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Noten, aquí en Marcos, todas las cosas que están pasando en el momento en que el Hijo del Hombre viene en las nubes. Se nos dice, estad alertas durante ese tiempo, pues habrá un falso Mesías. No le crean. ¿Quién más podría ser sino la bestia marina de Juan, el anticristo? Habrá grandes perturbaciones cósmicas, y es durante ese tiempo que Dios enviará a sus ángeles para reunir a su pueblo escogido de todas partes de la tierra. Ese pasaje de Marcos se ajusta a la perfección a las visiones apocalípticas de Juan que estamos leyendo. Además de usar una corona para indicar su gloria como rey sobre el reino de Dios, vemos al Hijo del Hombre que viene en las nubes y tiene una hoz en la mano. La hoz se usa para cosechar lo que ya ha crecido y madurado. Y llama la atención que Yeshua no comienza a cosechar hasta que un ángel dé la orden. Debemos recordar que los ángeles no actúan por su cuenta. Son los siervos de Dios y aparentemente se usan más que todo como mensajeros de los oráculos de Dios. De hecho, la palabra hebrea que traducimos como ángel es malaj, que literalmente significa mensajero. Aquí nuevamente encontramos que el Hijo de Dios no actúa hasta que Dios Padre da la instrucción de hacerlo. En este caso, el mensaje es enviado a través de un ángel celestial. Y una vez más, Juan recalca la realidad de que Dios Hijo no se equipara con Dios Padre. Dios Padre es preeminente y Dios el Hijo es, en esencia, el siervo del Padre. Después de la proclamación del ángel, el Mesías blande su hoz y cosecha la tierra. ¿Será este el momento del rapto? Si no es así, y en cambio se trata de un evento que sucede después del rapto, entonces eso significa que hay dos cosechas de creyentes en los tiempos finales, y no una. No puedo decir que eso sea imposible, pero nada en el Apocalipsis ni en cualquier otro lugar del Nuevo Testamento
insinúa que haya dos cosechas de adoradores de Dios en los tiempos finales. Y si hubiera dos, entonces, ¿qué es esta segunda cosecha? Cuando el Hijo del Hombre blande su hoz, ¿cómo ocurrió esta cosecha? El rapto con el que estamos familiarizados parece consistir en una repentina desaparición. Por lo que a mí me parece que el rapto es la única manera que Dios usará para cosechar a sus creyentes de la tierra, y no puedo ver en qué parte de las Escrituras se habla de más de una cosecha o más de un rapto. Por lo tanto, mi conclusión es que la cosecha de creyentes en la que Cristo blande su hoz no es sino otra forma de hablar del rapto. Pero oigan esto. Con frecuencia, la Biblia habla de eventos que suceden en el cielo y que tal vez aún estén por pasar en la tierra. Así que podría haber un tipo de cosecha espiritual de creyentes que sucede antes de la cosecha física. No puedo asegurarlo, pero esa también es una posibilidad y debía mencionarla para ser honesto. Curiosamente, algunos comentaristas, como Bill, dicen que esta no es una cosecha de creyentes por parte del Mesías, sino un juicio de él sobre los malvados. Es decir, Cristo está cosechando a no creyentes. Aunque eso no puede descartarse totalmente, es un tanto extraño porque en el siguiente versículo aparece otro ángel con su propia hoz y recoge lo que aquí aparece como racimos de uvas de la vid de la tierra. Y luego en el verso siguiente, el 19, explica que de hecho el ángel blande su hoz, recoge las uvas y ¿qué hace con ellas? Las arroja en el gran lagar del furor de Dios, su ira. Entonces, en la primera instancia, Cristo mismo ciega y en la segunda instancia un ángel vendimia o recoge. Miren con cuidado estos versículos. Cristo lo que hace es cegar o cosechar, y sin embargo, lo que hace el ángel es blandir su hoz, pero curiosamente es caracterizado como recoger o vendimiar y no cegar. Eso puede o no tener importancia, no estoy seguro. Además de esto, mientras que no nos dicen qué pasa con la cosecha que hace Cristo, al menos no aquí, en estos versículos, el verso 19 dice claramente que lo que recoge el ángel con la hoz es lo que se lanza al lagar del furor de Dios. Es cierto que en Joel capítulo 4 se usan los términos cosecha y uvas para indicar un juicio, y de hecho tenemos juicio en este respecto aquí en Apocalipsis, pero solo en lo relativo a la actividad de la cosecha de los ángeles. No se dice lo mismo de los cosechados por Cristo. ¿Saben? El término cosechar en la Biblia se usa tanto en sentido positivo como negativo. Entonces, ¿cómo podemos saber de qué manera asumiremos el sentido de la cosecha que hace Cristo aquí en Apocalipsis 14? Pienso que podemos usar sus propias palabras, que están registradas en una parábola, en Mateo 13, para resolver esta disputa, porque se ajustan muy bien a la situación. Quisiera recordarles la parábola que está en Mateo 13, que seguro ya la han oído. Mateo 13, 24 al 30. Escuchen esto. Yeshua les presentó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo. Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo espigas, apareció también la cizaña. Los siervos del dueño se acercaron a él y le dijeron: «Señor,
¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde viene la cizaña? Él respondió, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él dijo, no, porque si arrancáis la cizaña, podríais arrancar también parte del trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. ¿Esto no se les parece a lo que hemos estado leyendo sobre Cristo y su hoz? ¿Y el ángel y su hoz? Una para salvación, la otra para condenación en el infierno. Allí está la respuesta, justo allí. En Apocalipsis 14, el tiempo de la siega de la parábola de Yeshua ha llegado, y la tierra está llena de trigo y de cizaña, las cuales crecieron juntas, a veces con sus raíces entremezcladas, ¿no es así? Y como en esta parábola habrá una cosecha positiva y otra negativa, y ambas ocurrirán simultáneamente. El trigo bueno será cosechado, separado y ubicado en el granero del propio Cristo, según dijo él, y la cizaña también será cosechada, pero será recogida en manojos para ser quemada y destruida. Creo que es evidente que la cosecha que hace Yeshua, el Salvador, es de los suyos, de los creyentes. El trigo que será guardado en su granero, mientras que la cosecha que hacen los ángeles es de los malvados, que serán quemados, la cizaña. Entonces, ¿por qué algunos comentaristas afirman que incluso la cosecha que hace Cristo en Apocalipsis 14 es el juicio de los malvados? Además de la ambigüedad presente en este pasaje que deja cierto margen de maniobra, ellos necesitan llegar a esa conclusión para defender la doctrina de un rapto pretribulación. Después de todo, hemos estado leyendo sobre la tremenda tribulación que los creyentes han estado sufriendo, y ahora llega Cristo para cosechar. Y si este es el momento de cosechar creyentes, se desvanece esa doctrina que dice que el rapto ocurre antes de que comience la tribulación. ¿Ven la lógica? No hay duda de que el ángel que recoge las uvas es un acto de juicio, porque si estuviera recogiendo creyentes como las uvas de una vid, estos no serían arrojados al lagar del furor de Dios. Lo que se dice después es que ese lagar del furor de Dios será pisado fuera de la ciudad, es decir, fuera de Jerusalén. Y saldrá sangre que subirá a la altura de los frenos de los caballos hasta una extensión de 200 millas o 320 kilómetros. Hay un par de elementos que debemos examinar. Primero, ¿por qué se menciona que las uvas cosechadas fueron pisadas fuera de la ciudad? ¿Cuál es el objetivo? A menudo, esto se usa como justificación para decir que se hace alusión a la batalla de Armagedón que tiene lugar en el valle de Jezreel. Y si bien el Armagedón tendrá lugar allí, esa no es la intención de esta afirmación. La razón por la que este juicio, que claramente involucra la matanza de un número no definido de malvados, tenga lugar fuera de Jerusalén, es la misma razón por la que Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén. La ley dice que la toma de sangre humana contamina la tierra. En el Antiguo Testamento se usa el término fuera del campamento, el cual se originó en referencia al tabernáculo del desierto. Durante el éxodo de Egipto,
cuando todos vivían en tiendas. Estaban en un campamento, no tenían un pueblo ni una ciudad, y decían fuera del campamento en lugar de decir fuera de la ciudad, aunque el efecto y la intención sea la misma. Por tanto, en los días de Cristo, las crucifixiones y otras ejecuciones no solo debían hacerse fuera del recinto de la ciudad de Jerusalén, sino también a cierta distancia del templo para no profanarlo. Entonces el lagar del furor de Dios, que aquí significa la matanza de los malvados, legalmente debe ocurrir fuera de la ciudad de Jerusalén para no profanar la ciudad santa de Dios y especialmente los terrenos del templo. El segundo elemento involucra el gran derramamiento de sangre que se cuantifica como tan alto como el freno de un caballo, hasta una extensión de 200 millas. Ciertamente, esta no es una medida precisa de un volumen de sangre. De verdad no sé cómo tomar esto, excepto como un modo de expresar una cantidad de muerte y masacre humana sin precedentes, y quizás también como un simbolismo de la extensión geográfica de ello. En los días de Juan, 200 millas sería la distancia aproximada que había desde Tiro, en el norte, que representa la frontera norte de Israel en tiempos de Juan, la Tierra Santa, hasta la frontera con Egipto, en el sur. Esa distancia era de unas 200 millas. Por lo que tal vez esto quiere decir que toda la tierra, toda la extensión de Israel sería un matadero. Y ciertamente no solo el valle de Jezreel. Sin embargo, la matanza no tendrá lugar dentro del sagrado recinto de Jerusalén. Por alguna razón será fuera de allí. Hablemos ahora del valle de Jezreel. Este valle es una depresión triangular, por así decirlo, entre las colinas de la Baja Galilea hacia el norte y las colinas de Samaria hacia el sur. Limita al este con el monte Tabor, la colina de Moré y la cordillera de Gilboa. Al oeste limita con la cordillera del Carmelo, ya han oído del monte Carmelo. Su lado más largo va desde Jenín hasta la ladera norte del monte Carmelo. Del noroeste al sureste mide unas 20 millas y del noreste al suroeste unas 14 millas. Si se incluye el valle de Harod, que se extiende al valle Bet-Shean hacia el este, podría decirse que tiene 30 millas de ancho, pero creo que es un tanto exagerado. Hablar de 200 millas de largo es aún más exagerado. Como mucho, desde Nazaret, que está sobre el valle, al norte, hasta Jenín, en el sur, hay 35 millas. Así que decir que esas 200 millas se refieren al valle de Jezreel es absurdo. Es imposible, pues no coincide con la geografía. Por tanto, a falta de más información, pienso que esta afirmación simboliza que la sangre de los enemigos de Dios fluirá a raudales a todo lo largo y ancho de Israel, tal y como es para ese tiempo. Con eso en mente avancemos a Apocalipsis 15. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 15. Espero que estén tomando nota porque haremos un examen. Página 1546 si tienen la Biblia completa judía. Apocalipsis capítulo 15. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas que son las últimas, porque con ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi lo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Los que vencieron a la bestia, su imagen y el número de su nombre,
estaban de pie junto al mar de cristal, sosteniendo las arpas que Dios les había dado. Cantaban el cántico de Moshe, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son las cosas que has hecho, oh Adonai, Dios de los ejércitos celestiales. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Oh Adonai, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras equitativas han sido reveladas. Después de esto miré, y se abrió el santuario, es decir, el tabernáculo del testimonio, en el cielo. Y del santuario salieron los 7 ángeles con las 7 plagas. Estaban vestidos con lino limpio y resplandeciente, y tenían cintos de oro alrededor del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario se llenó con el humo de la Shejiná de Dios, es decir, de su poder. Y nadie podía entrar al santuario hasta que las 7 plagas de los 7 ángeles hubieran cumplido su propósito. El versículo 1 comienza con lo que yo llamaría el típico simbolismo que hemos visto a lo largo del libro, una señal en el cielo, que consiste en 7 ángeles y 7 plagas que son descritas como las últimas. Recuerden lo que hablamos en lecciones anteriores. El número 7 simboliza la perfección y la integridad, y sobre todo en Apocalipsis lleva la connotación, la idea de finalización. Y aquí incluso encontramos las palabras que dicen que estas 7 plagas son las últimas. Cuando caigan estas 7 plagas, la ira de Dios sobre los humanos y sobre la tierra habrá seguido su curso. Estas 7 plagas, cada una asociada a un ángel particular, se conocen como los juicios de las 7 copas. También he oído que los llaman los 7 tazones. Algunos comentaristas interpretan que los juicios de las 7 copas no son más que el contenido del juicio de la 7ª trompeta. Yo no lo veo así, pero esa consideración no cambia nada. Por otro lado, algunos toman el significado del término juicios finales o últimos, no en el sentido de que los juicios de las 7 copas sean los últimos de los 21 juicios mencionados, es decir, los juicios 15 al 21, sino que esta sería la última visión que Juan recibiría. Y es cierto que debemos tener mucho cuidado de no leer Apocalipsis como si fuera un diario, como si todo lo que leemos, a medida que hojeamos sus páginas, estuviera en un orden cronológico exacto. Encuentro que hay mucho solapamiento y tengo muchas razones para creer que algunas de las últimas visiones son para complementar las primeras. Sin embargo, esta es la naturaleza del apocalipsis profético. La secuencia de los eventos puede ser difícil de precisar con certeza. Y dado que todo lo que estamos leyendo está en el futuro para nosotros, no tenemos forma de probar con ningún nivel de detalle cuál será el orden exacto de los eventos. Dicho esto, mi intención es avanzar bajo el supuesto de que los juicios de las 7 copas son efectivamente los juicios 15 al 21, del total de 21 juicios que describe Apocalipsis, porque no veo nada sustancial en el texto que me haga sospechar lo contrario. El verso 2 dice que a Juan se le da una visión de un mar de cristal mezclado con fuego. ¡Qué interesante! Sin duda esto no es literal sino figurado, pero ¿figurado de qué? ¿Qué hay detrás de eso? Al hablar de un mar, pensamos en un cuerpo de agua, salada o dulce,
Y eso es lo que muchos comentaristas y teólogos bíblicos asumen en este caso. Un mar de agua salada o de agua dulce, como el mar de Galilea. Dado que lo que sigue es descrito, al menos en parte, como el cántico de Moisés, entonces el pensamiento casi unánime de los académicos bíblicos es que el mar de cristal o de vidrio, lo traducen de ambas formas, es equivalente al mar rojo. Quizás sí, pero tengo una idea un poco diferente. En ese momento de la historia, aun cuando el templo había sido destruido unas 2 décadas antes de que se escribiera Apocalipsis, a la fuente de agua que estaba cerca del altar se le dio una suerte de apodo. La llamaban el mar. Y ese apodo se hizo popular porque vean la imagen de esa fuente. Era como una gigantesca olla de bronce y podía contener tal cantidad de agua dentro de un área tan extensa que se decía que era tan grande como el mar. Esa colosal fuente de agua, o el mar como se le llamaba, y eso no es especulación, la llamaban el mar, está bien documentado en el Talmud. El mar era el lugar donde se guardaba el agua viva, utilizada para purificar a los sacerdotes y levitas. El mar en la visión de Juan es descrito como de cristal mezclado con fuego. En la Biblia, el fuego es usado tanto para purificar como para destruir. Pero debido a que la fuente de agua llamada el mar era usada para purificar, entonces aquí en Apocalipsis, en lugar de agua, encontramos que es fuego lo que se usa como elemento purificador. ¿Y qué es lo que se está purificando ahora con fuego? La tierra y la humanidad. ¿Por qué se usará fuego para purificar la tierra y la humanidad si la referencia es a una fuente de agua viva? Es porque Dios ya había usado el agua una vez, siglos antes, para purificar la tierra y la humanidad de la maldad. Fue llamado el Gran Diluvio. ¿Y qué prometió Él? Que no volvería a hacerlo. Él dijo que no volvería a purificar la tierra usando agua. Y así estamos viendo a estos creyentes que vencieron a la bestia y a su imagen y al número de su nombre, y se nos dice que están de pie junto al mar de cristal, y los creyentes sostienen arpas. ¿Cuáles creyentes sostienen arpas? Los levitas. Los creyentes levitas tienen arpas, igual como lo vimos con los 24 ancianos en el cielo, en una sección anterior de Apocalipsis. Esto podemos saberlo porque en el templo los músicos eran los levitas. Eran los levitas los que tocaban las arpas. Y así tenemos la conexión entre el mar, la fuente de agua viva en el templo, y músicos levitas del templo que sostenían arpas. Se dice que esos creyentes levitas que sostienen arpas han vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. En otras palabras, ellos estuvieron vivos durante el tiempo que gobernó el anticristo. Ellos vencieron al anticristo, a la imagen parlante que hizo el falso profeta, y no se pusieron el número 666 que se requería para sobrevivir y que también significaba venderle su lealtad a Satanás. Yo creo que son mártires que salieron de ese terrible tiempo de tribulación. Es de ellos que se habló en Apocalipsis 14:12. Ellos están entre aquellos que van a perseverar
y guardar los mandamientos de Dios y ejercer la fidelidad a Yeshua, aun si les cuesta la vida. Y como también se nos dice en Apocalipsis 14, son los que murieron en el Señor y son bienaventurados, ya que ahora pueden descansar de sus esfuerzos. Aquí tenemos a un grupo de creyentes que está cantando. Dice aquí que cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Permítanme señalar que Moisés vuelve a aparecer en primer plano, porque él es el primer mediador de Israel, y Yeshua es el segundo y mejor mediador. Los creyentes y cristianos deben tomar nota de esto. Estos dos mediadores son hebreos. Los dos mediadores de Dios son israelitas. Y es en ese contexto que debemos entender lo que están cantando. Debo decir que para mí es una gran decepción ver que excelentes eruditos bíblicos, en otros aspectos, sin duda notan lo que acabo de decirles. Ellos se dan cuenta y hasta lo reconocen. Pero aún así, buscan la forma de descartarlo, procurando que el cristianismo ignore su herencia hebrea y dando a entender que la iglesia fuera una creación de los gentiles. De manera respetuosa, pero en desacuerdo con G. Kabil, quiero citar un triste ejemplo de esto, tomado de su renombrado comentario de Apocalipsis, que tanta influencia ha tenido en la iglesia, aunque en este caso ha sido en la dirección equivocada. Respecto al verso 3 dice esto, y cito: Así como los israelitas alabaron a Dios junto al mar, luego que los libró del faraón, así la iglesia alaba a Dios por vencer a la bestia en su nombre. Al igual que el antiguo pueblo de Dios, también el pueblo del nuevo pacto de Dios lo alaba con el cántico de Moisés, el siervo de Dios. Pero ahora el cántico es sobre una liberación mucho mayor, lograda por la obra del Cordero. Los santos alaban la victoria del Cordero como el cumplimiento tipológico de aquello a lo que apuntaba la victoria del Mar Rojo. En otras palabras, para Bill, la mención del cántico de Moisés es algo que prácticamente se descarta como simple tipología, y el único mediador que es alabado es el Cordero, Cristo. Y esto se debe a que el pueblo del antiguo pacto de Dios es cosa del pasado y ha sido reemplazado por el pueblo del nuevo pacto de Dios, la iglesia. Y entonces, desde la perspectiva de él, en realidad la derrota de la bestia es en nombre de la iglesia y no de Israel. Si algo en este pasaje o este cántico exalta a la iglesia gentil y descarta a Israel, pues yo no logro verlo. Pero esto demuestra cuán arraigado está este punto de vista en el cristianismo, al punto de que un hombre estudiado y decente como Bill pueda decir algo así y no reconocer lo que ha nublado su entendimiento. Los cánticos nuevos en la Biblia típicamente son cánticos de victoria, y este no es una excepción. Este es el cántico de victoria de Moisés y de Cristo, porque ambos juegan un papel en el plan de redención de Dios. Ahora escuchen esto, porque a menudo la gente no lo capta. Este es un cántico entonado por ellos y no para ellos. ¿Lo ven? Este no es un cántico de victoria para Moisés y para el Cordero. Este es el cántico de victoria entonado por Moisés y por el Cordero. Solo léanlo, allí está. Entonces, ¿a quién se lo cantan? Claramente el Cordero no canta un cántico de victoria para alabarse a sí mismo. Más bien es dirigido a Dios Padre solamente. Y, por supuesto,
toma palabras de pasajes y eventos del Antiguo Testamento, que era la única Biblia que ellos tenían. Este cántico era en honor al que aquí es llamado el Dios de los ejércitos celestiales, o el Dios de las huestes del cielo. En el Antiguo Testamento en hebreo, ese es uno de los nombres de Dios, Adonai Sebaot. Luego es llamado Rey de las Naciones. Recordemos que Juan, como era hebreo, pensaba en hebreo y estaba inmerso en la cultura judía. Y él veía a Dios como el Rey de las naciones gentiles, debido a que el término hebreo goyim significa tanto gentiles como naciones. No hace falta decir que Dios es el Rey de Israel. Así que el cántico está declarando que Dios no solo es el Rey de Israel, sino también el Rey de todas las demás naciones del mundo, las cuales son gentiles y por tanto adoran a sus dioses gentiles. Eso nos conduce a la conclusión que está en la siguiente línea del canto. Como Dios es el Rey de Israel, y también lo es de todas las naciones gentiles, se hace una pregunta retórica. ¿Quién queda entonces que no temerá y glorificará su nombre? Y esto es una realidad, porque pese a los muchos sistemas de falsos dioses pasados y presentes, en verdad solo el Dios de Israel es santo. Por tanto, ya que Dios es Rey, tanto de las naciones gentiles como de Israel, cada nación en la tierra vendrá y lo adorará, debido a que los malvados idólatras y rebeldes ya han sido juzgados y eliminados. Y esto es porque el plan de redención de Dios, llamado aquí tus obras justas o equitativas, finalmente se ha realizado. En esencia, este cántico marca un hito significativo en la historia de la historia. El tema es la finalización, el juicio eterno para los malvados y la victoria eterna para los redimidos. El verso 5 nos devuelve a un tipo de narrativa enfocada en el templo que sirve de base a Apocalipsis 15, cuando se nos dice que el tabernáculo del testimonio, el tabernáculo celestial, es abierto, y se nos da un breve vistazo a su interior. Y eso es lo que veremos en la siguiente lección. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.